Docente del Departamento Académico de Derecho y miembro del Consejo Directivo de la Maestría de Investigación Jurídica de la PUC. ¿Qué tal el esfuerzo? Jorge Lasarte, presidente de la Asociación de Eliminación de Barreras Burocráticas. Y como conductor de sesión, José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Recibámoslo con un aplauso, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias también por permitirnos estar en este panel. Yo no he venido a muchas CAEs, pero esta edición para mí tiene tres características que me parece importante resaltar. La primera es el nivel de concentración que he notado en los participantes. La segunda es el nivel de profundidad en el análisis y en los temas que se han tocado. Y la tercera es la claridad con la que se han dicho muchas cosas. Y eso hay que valorarlo y hay que mantenerlo en este tipo de espacios. Nos toca hablar de cómo propiciar la formalidad. Y yo quiero presentar este panel dando algunos pasitos más atrás en la reflexión. Cuando hablamos de formalidad, generalmente pensamos, digamos, en el Estado, el empresario, la ciudadanía. Se me están corriendo acá muy rápidas las cositas, ¿eh? Alguien que me ayude con esto porque han pasado muy rápido. ¿Qué ocurre? Voy a ir explicándoles y espero que se arregle este asunto. La formalidad legal, entendida como un tema burocrático, que puede ser tributario, laboral, esa informalidad, para mí es un síntoma de algo previo, que es una informalidad que yo voy a llamar ética. Nos hemos acostumbrado a vivir desconectados, desunidos en términos éticos. Y entonces, lo que vemos es que en verdad no es un Estado, un empresario o ciudadanos, cada uno por su lado, sino somos todos ciudadanos que hemos roto las reglas muchas veces, cada uno de nosotros. Esa informalidad ética, esa cultura sin valores o con pocos valores, es lo que está en la base. Y esa cultura se plasma en esta relación entre el Estado y el sector privado. Es una primera idea que yo creo que es muy importante entender. No va a haber solución a este problema de la informalidad si es que no entendemos que tenemos que estar más cohesionados como sociedad, más unidos en valores. Y si no somos capaces de vivir valores en las cosas pequeñas, en los detalles más sencillos, en el cumplimiento de compromisos, en decir la verdad, en no ser egoístas, en no ser racistas, no ser clasistas. Si no somos capaces de estar unidos como personas, ¿cómo vamos a esperar que incentivos y desincentivos regulatorios solucionen este problema? Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Entonces ahí hay una primera idea fundamental. La segunda idea para mí importante para presentar este panel es que el sector privado tiene un rol importantísimo en este problema de unidad, entre paréntesis, formalidad. Y yo quiero contarles de un caso que leí en un libro que se los recomiendo, que se llama La paradoja de la prosperidad, de un profesor de Harvard que se llama Clayton Christensen. Christensen lo que dice es que en 1948, cuenta él, se funda una empresa que se llama Tolaram, en Indonesia. Los valores de esta empresa eran honestidad, esfuerzo, coraje. Era una familia. Y después de haber crecido un poco esta empresa, quiere llegar a Nigeria. Nigeria en los años 80 era un país que tenía 80% de pobreza, una expectativa de vida de 46 años. La mayoría de personas vivía con menos de $2 al día. Era un gobierno además militar, un Estado fallido prácticamente. Pero los propietarios de esta empresa se dan cuenta de que hay una necesidad, hay una oportunidad. ¿Y cuál era? Una necesidad tan básica como que la gente tenía hambre. Y ellos, que ya conocían el mercado, tenían una experiencia empresarial muy fuerte, llevan a Nigeria un producto que es muy sencillo, que son los noodles, los fideos semicocidos, ¿no es cierto?, listos para ser preparados. Y los venden a 0.20 de la moneda en Nigeria. Cuando llegan a Nigeria, encuentran que obviamente las condiciones para hacer este negocio no existen.
tienen que crear su propia empresa de transporte, su propia empresa logística, ponen incluso la infraestructura para poder armar la planta. Entonces tienen que tender redes de electricidad, plantas de agua, ¿no? Y empiezan a formalizar el mercado. El Estado, cuando ve que eso ocurre, acompaña el crecimiento de esta empresa. Los deja trabajar porque están generando desarrollo. Aquí es importante volver a hablar de este señor Christensen, porque él diferencia entre varios tipos de innovación o de innovación-inversión. Y él dice que hay una innovación que genera mercado, que abre mercado. Y hay una innovación que genera eficiencias. Dice él que los empresarios están muy acostumbrados, son muy inteligentes para hacer innovaciones para generar eficiencias. Pero que esta innovación lo que hace es que la empresa crezca y gane, pero no necesariamente que ganen todos los que están alrededor. Mientras que la innovación que sirve para generar mercado, que agrande el mercado, la palabra mercado a mucha gente no le gusta, pero el mercado implica un montón de cosas que tienen valor. Entonces, podríamos decir que es una inversión, una innovación para generar valor, valor compartido. Esa innovación lo que hace es que todos los que rodean a la empresa ganen. Y Tolaram lo que hizo en los años 80, seguramente gente muy sencilla, emprendedora, fue eso. Apostó por una oportunidad, una necesidad y naturalmente, como empresa que busca ser exitosa, pensó a largo plazo y en hacer que todos ganen. Esto efectivamente resultó. Era una innovación que generaba valor compartido. Entonces aquí hay una primera conclusión, que es, además de que la cultura ética es la base de esta estructura legal, institucional y política, es que para que haya unidad, entre paréntesis formalidad, se requiere que todos los actores tengan valores. Nadie es perfecto, yo menos, pero tenemos que tener valores y principios y pensar en los demás. Porque si todos ganamos, gano yo. Pero si solo gano yo, ¿no es cierto? Probablemente no todos ganemos. Y entonces, aquí hay una segunda idea importante. Otra conclusión que yo saqué de este caso, que sirve también para cambiar un poco este enfoque de Estado, empresa, ciudadano, o Estado, empresa, pueblo, que ha sido un poco utilizada de manera incorrecta, me parece, esta aproximación, es hablar de dos principios que para mí son importantes. Cuando un funcionario público cruza la puerta del ministerio, es un ciudadano más. Camina por la calle y él tiene el mismo tacho de basura en el que puede botar la basura o no lo tiene. Tiene servicios públicos. Cruza la pista, se sube a un transporte público. El empresario sale de su empresa y es un ciudadano. Todos somos ciudadanos. Todos somos personas, somos iguales. Dividirnos en minorías o construcciones que puede tener sentido, a veces puede también ser un problema y puede traer más complicaciones. Todos somos personas, ciudadanos, que podemos cumplir distintos roles. Y tenemos dos potencias que son importantísimas, la libertad y la responsabilidad. La libertad no es un valor, la libertad es una potencia del ser humano, es algo que está dentro de mí. Yo soy libre por naturaleza. La responsabilidad también. Yo soy responsable por naturaleza. Si yo camino por este pasillo y a alguien se le cae la billetera, yo tengo que responder a esa realidad y decirle, oye, se te cayó la billetera. Y levantar la billetera si es que soy más amable y dársela. Pero también puedo pasar piola, no decir nada, ¿no? Y entonces soy irresponsable. Pero es algo que está en mí. Entonces, Estado y sector privado, ciudadanía, van cultivando libertad y responsabilidad en mayor o menor medida. La libertad y la responsabilidad son dos cosas que siempre tienen que estar de la mano. El Estado hace que el sector privado sea responsable cuando pone las reglas del juego, pero también está llamado a promover la libertad, a promover que el empresariado libere todas sus energías. El empresariado tiene que liberar las energías, tiene que ser libre, innovar, pero tiene que ser responsable. Eso es lo que, creo yo, el caso de Tolaram, entre otros muchos explicado brevemente, nos cuenta. Entonces, la siguiente derivada es,
Cuando el Estado y el sector privado se juntan para trabajar, lo que tienen que hacer es pensar en quienes más lo necesitan. En quienes más lo necesitan. Todos somos ciudadanos, todos somos personas. Cuando pongo las reglas de juego, cuando innovo, cuando soy libre, cuando soy responsable, debo atender las necesidades de aquellos que no tienen acceso a derechos, a servicios. Y esto es algo que también tiene que estar integrado en el ADN de todos nosotros. ¿De qué sirve poner más o menos regulaciones, leyes o normas si esto no está en la cabeza de quienes lideran el país? Entonces, en este panel vamos a hablar de 3 espacios, derechos, servicios, en donde el Estado tiene un rol, pero el sector privado también. Vamos a hablar de regulación, vamos a hablar de cómo las leyes, las normas, la regulación debe estar pensada para el ciudadano, y también vamos a hablar de cómo muchas veces el Estado no lo hace, sino que plantea barreras burocráticas, y estas descomponen la sociedad, nos desunen. Luego hablaremos también de los derechos de propiedad. Los derechos de propiedad que son casi lo más importante porque lo propio, esa propiedad, ese capital es lo que me permite a mí sentirme seguro. Cuando yo tengo una propiedad segura, fuerte, sólida, estable, puedo avanzar y crecer. No solamente yo, sino ya mi familia, mi descendencia. Y hay mucho que hacer en ese sentido. Y en tercer lugar, vamos a hablar también de justicia. Hemos, creo yo, estatizado el derecho, el servicio de la justicia, pensando que el Estado es el único que puede o que debe impartir justicia. Así como en las reglas del juego, pensamos que el Estado tiene que ser el único que pone las reglas de juego, y en cuanto a los derechos de propiedad, pensamos que el Estado es el único que debe garantizar eso. No, la ciudadanía y el sector privado pueden aportar en esta generación de justicia, y creemos que el sistema del arbitraje es un sistema que tiene esa capacidad de democratizar y de dar más acceso fácil y oportuno a la justicia a muchísimas personas. Entonces, creo que con esto termina la presentación. Esto es un llamado a la unión, a la unidad. La formalidad, para mí, no es un tema de informales y formales. No es un tema de quienes están afuera y quienes están adentro. Incluso no es un tema de yo te incluyo a ti en este lugar. Es un tema de unión y es un tema de unión de valores y principios. Y creo que esto es algo que tenemos que tener en cuenta y que lo vamos a ver ahora gracias a nuestros panelistas. Muchas gracias por su atención y quiero invitar a Jorge Lasarte para que nos hable del primer tema. Gracias. Funciona, ¿no? Sí. No, acá no. Estoy seguro que todos recuerdan la historia de Adán y Eva. Estoy seguro que recuerdan bien el mandato que Dios les dio a ambos, la tentación de la serpiente de Eva a Adán, y recuerdan también la severidad de los castigos que Dios les impuso por desobedecer sus órdenes. Pero estoy seguro que ninguno de ustedes recuerda haber pensado alguna vez en la razonabilidad de las órdenes de Dios o en la proporcionalidad de los castigos que Dios les impuso por desobedecerlo. ¿Por qué prohibir comer de un árbol en particular? ¿O por qué castigar tan severamente a la serpiente, a Adán y a Eva por comerse una manzana? Esta historia de alguna manera demuestra la forma en que hemos sido educados desde pequeños. Obedece a la autoridad sin cuestionar o atente a las consecuencias. A medida que hemos ido creciendo y hemos ido indagando por el porqué de las cosas, muchas veces nos han respondido porque lo digo yo. Y es así que hemos crecido con una obediencia ciega, sumisa, que hemos llevado hasta nuestras empresas. Y es normal entonces que cuando identificamos a una autoridad
que emite una orden estemos concientizados a obedecer y nos privemos del derecho que tenemos a cuestionar el porqué y la razonabilidad de las normas. Es importante ser conscientes de esto porque son las normas las que restringen nuestra libertad. La libertad que tenemos las personas y empresas está recogida en la Constitución y data del año 1789 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Y se resume en dos derechos. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda y nadie está impedido de hacer lo que la ley no prohíbe. De manera que podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba y solamente estamos obligados a hacer lo que la ley manda. Pero esta libertad esencial que tenemos todas las personas y empresas, hay un grupo de personas en particular que no la tienen. Se llaman funcionarios públicos. Ellos no tienen esa libertad. Si bien nosotros podemos hacer todo lo que la ley no prohíba, los funcionarios públicos pueden hacer única y exclusivamente lo que la ley expresamente les permite hacer. A eso se le conoce como principio de legalidad. Entonces, la ley determina qué podemos o qué debemos hacer nosotros y la ley determina qué deben hacer los funcionarios públicos. Pero la ley no puede ser entendida en un sentido coloquial como la entendemos nosotros comúnmente. La ley tiene que entenderse en un sentido técnico. Y me voy a remitir muy brevemente a una pirámide que aprenden todos los estudiantes de Derecho desde el primer día que ingresan a facultad. Y si ustedes logran entender esto, prestan atención y usan un poco de sentido común para interpretar normas, se pueden convertir automáticamente en abogados. Esta lógica piramidal explica una estructura jerárquica de cómo está compuesto un sistema normativo. En la cúspide de la pirámide están las normas de la Constitución, que prevalecen sobre cualquier otra norma del sistema. Por debajo de ella vienen los tratados internacionales subordinados a la Constitución. Por debajo de ellos vienen las normas legales, las normas que tienen rango de ley, principalmente las normas que aprueba el Congreso de la República, los decretos legislativos que aprueba el presidente cuando le delegan facultades, o los decretos de urgencia que se dictan en situaciones extraordinarias como las que vivimos hoy en día. Y por debajo de ellas están las normas reglamentarias, que emiten todas las entidades de la administración pública. Decretos supremos, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, resoluciones viceministeriales, decretos de alcaldía, ordenanzas municipales. Todo ese universo de normas está sometido jerárquicamente a las normas de rango superior. Ninguna norma de rango inferior puede contravenir lo que dice una norma de rango superior. Pero lo más importante, y en esto consiste el principio de legalidad, es que ninguna norma reglamentaria puede emitirse si es que no hay una norma de rango superior que lo permita. ¿Por qué es importante ser conscientes de esto y que nosotros seamos conscientes de esto y que lo conozcamos? Porque el Estado peruano no lo conoce, o si lo conoce, no lo cumple. En los últimos 5 años, Indecopi ha identificado más de 20.000 barreras burocráticas que contravienen normas de rango superior. 20.000 normas que han sido emitidas o contraviniendo normas de rango legal o han sido emitidas sin estar autorizadas a emitirse. 20.000. Estas 20.000 normas le ocasionan anualmente al país, según la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi, un daño potencial de 5 billones de soles. Esto explica cómo es que el Perú se encuentra en el puesto 65 del ranking mundial de competitividad y en el puesto 97 del ambiente de negocios. Veamos algunos ejemplos de lo que trata esta ilegalidad. En el año 2016,
el gobierno emitió un decreto legislativo en el que decía: ya no vamos a exigir más registros sanitarios para producir alimentos, porque es absurdo, no garantiza la inocuidad de los productos. Vamos a hacer lo que se hace en otras partes del mundo. Vamos a emitir autorizaciones sanitarias para los fabricantes. Y una vez que habilitemos a un fabricante, entonces este puede producir la cantidad de alimentos que quiera sin tener que solicitar registro por cada producto. Está en una norma con rango de ley. ¿Qué hace el Ministerio de Salud y la DIGESA desde el año 2016? Actúan como si la ley no existiera. No hacen caso al decreto legislativo. Continúan exigiendo los registros sanitarios, los trámites que se necesitan para obtenerlo, los requisitos que tienen que presentar todas las empresas para poder producir cada producto y los cobros que eso significa. Una barrera ilegal. Este caso es emblemático. La Ley General de Salud dice: está prohibido que cualquier autoridad exija a una persona un carnet de sanidad o acreditar su estado de salud para poder ejercer una actividad económica. Está prohibido por ley. Y sin embargo, la mayoría de municipalidades del país, empezando por las de Lima y Callao, exigen sistemáticamente a las personas y a los trabajadores que atienden al público carnets de sanidad, bajo apercibimiento de multas y cierre de locales, actuando ilegalmente, una barrera burocrática ilegal por excelencia. La Ley del Procedimiento Administrativo General tiene dos normas muy claras. Ninguna entidad administrativa puede cobrar tasas que representen un costo mayor al costo efectivo del servicio. Y si una entidad administrativa en un determinado ejercicio económico genera un excedente presupuestario, tiene que revisarlo y al año siguiente reducir sus tasas. Registros Públicos cobra 5 soles por fotocopia, 50 veces más que cualquier negocio privado destinado a lucrar. Las búsquedas por internet cuestan 5 soles en registros públicos, cosa que otras entidades del Estado como Indecopi hacen gratis. Cuando uno quiere inscribir un acto registral, no paga por el costo del servicio, paga en función de la cuantía. Si usted quiere escribir un contrato de compraventa, una hipoteca por 1.000 soles y usted otra por 2.000, usted paga más, simplemente porque está en proporción al valor de su cuantía, contraviniendo la ley. Me voy a pasar esto porque estoy corto de tiempo. ¿Qué cosa puede hacer el Estado para desregular? Todos los intentos de autodesregulación que ha tenido el Estado han fracasado. Todos. Ninguno ha dado frutos. Porque el Estado tiene un evidente conflicto de intereses para autodesregularse. El Estado hace la regulación. No podemos esperar que sea al mismo tiempo él quien la deshaga. No funciona así. El último intento de desregulación que se intentó hacer hace 3 años atrás con el decreto legislativo 1310 fue una suerte de Big Bang regulatorio. Dijeron: vamos a someter todos los procedimientos del gobierno central a un análisis de calidad regulatoria y vamos a quedarnos solamente con los procedimientos o con los trámites que cumplan con las normas de ley y todo lo demás lo vamos a eliminar. ¿Qué hizo la presidencia del Consejo de Ministros? Incumplió el decreto legislativo 1310. Sacó 6 decretos supremos donde en lugar de eliminar lo que era ilegal, lo aprobó, ratificó todos los procedimientos y dio tiempo, no sabemos cuánto, a las entidades de la administración pública para que se adecúen. De manera que hoy convivimos, y todos lo sabemos, con trámites administrativos que son ilegales, que sabemos que son ilegales y que debieron haber sido eliminados, pero que no se eliminaron. La única forma de combatir la burocracia y mejorar la competitividad del país es que el Estado sea consciente que nadie mejor que los empresarios es capaz de determinar qué cosa le hace daño y cuestionar los abusos de autoridad cuando se le presentan. De poco sirven las normas que nos permiten hacer trámites sin presentar fotocopias de DNI. Esas cosas no nos mueven la aguja. Necesitamos que las autoridades reaccionen de manera rápida cuando identificamos una barrera burocrática ilegal. No puede ser que tengamos que esperar 2 años para que una norma que contraviene el marco legal sea retirada del sistema jurídico. Tenemos que permitir
que no sean solamente las empresas quienes denuncian. Tenemos que permitir que hayan asociaciones o gremios que denuncien en representación de las empresas o a nombre propio, porque las empresas tienen un fundado temor a enfrentarse a las autoridades. Piensan que si denuncian a una autoridad por un determinado tema, van a tener represalias contra ellas por algún otro tema diferente. Se me ha acabado el tiempo hace rato. Tengo más cosas que quisiera contarles, pero se las voy a dejar en un libro que les hemos traído de regalo. Se los han entregado en sus mochilas al inicio del CADE. Lo que busco en el libro es generar conciencia de que no todas las normas se tienen que cumplir, que la única forma de mejorar la competitividad del país es cuestionando y denunciando aquello que consideramos ilegal o irracional, y que es la única manera que tenemos para mejorar la competitividad. Quiero agradecerle a Julio Luque por la gentileza del prólogo, a Lucho Estrada, a Elena Conterno y a IPAE por la oportunidad de presentar esto ante ustedes, y a ustedes por estar aquí hasta estas horas de la tarde. Gracias. Hola, hola. Muy bien, gracias Jorge. Ahora quiero invitar a María del Carmen. Después vamos a ver las preguntas. Ahora María del Carmen nos va a hablar del segundo tópico, que es los derechos de propiedad, la importancia que tienen y cómo fortalecerlos. Buenas noches. Bueno, sin derechos de propiedad no puede consolidarse una economía de mercado para todos. Existe evidencia mundial. Derechos de propiedad claros, seguros y transables sobre tierras, recursos productivos, no solo facilitan una mayor eficiencia económica, sino también mayor igualdad entre hombres y mujeres y mejor calidad de vida. El caso de Uganda, segundo productor de café en el África, octavo en el mundo. Las asociaciones de café duplicaron sus ingresos en solo un año, por mayor producción, mejor calidad, pero además porque los pequeños productores, mujeres y hombres, tuvieron acceso a derechos de propiedad firmes, seguros, transables, acceso a cadenas de valor, a participación en los beneficios, a innovación tecnológica, entre otros. En el Perú hemos sido campeones, logramos formalizar la propiedad urbana y rural, más de 5 millones al día de hoy, 3 millones en área urbana y 2 en área rural. Eso quiere decir que a través de esta vía se ha logrado inscribir el 50% de los predios que ahora están inscritos en todo el país en nuestros registros públicos, la mitad. Se ha logrado un mayor acceso de las mujeres a la propiedad. De todos los títulos entregados, 77% a favor de mujeres en copropiedad con sus maridos y en el área rural, 56%. Además, se ha logrado un incremento en el valor de los predios formalizados, mayor ingreso para los propietarios, mayor acceso a educación, mejor salud, incluso disminución del trabajo infantil. Además, se lograron disminuir las disputas en torno a la propiedad y lograr contribuir al proceso de pacificación. A veces no tenemos memoria, pero al garantizar los derechos de propiedad, el Estado afianzó su presencia y por tanto se desplazaron de las dirigencias de las comunidades formalizadas a los grupos violentos y subversivos, a Sendero Luminoso. Huaycán, la primera comunidad urbana formalizada a principios de los 90, fue donde se lanzó el eslogan Huaycán, país de propietarios, que luego se convertiría en el Perú, país de propietarios. La visión inicial de los programas en el Perú trataba de ser integral, no solamente formalizar los diversos tipos y niveles de informalidad, donde no se escapaba ni la vivienda pública que tenía problemas de informalidad. Hasta las torres del Limatambo estaban involucradas, para que tengan una idea hasta dónde llega la informalidad. Luego estimular la permanencia para que las futuras transacciones, herencias, subdivisiones, edificaciones se continúen haciendo en la formalidad. Y por supuesto, había que promover el acceso legal porque la población sigue creciendo y de una forma u otra va a tener que procurarse un lugar donde vivir y hay que adelantarlo. Y por supuesto también facilitar el uso económico, la capitalización de los activos formales o formalizados. Hubieron avances, ya los hemos visto muchos, pero con limitaciones porque, como en todos los países en vías de desarrollo, nos concentramos fundamentalmente en el primer objetivo, formalizar,
y básicamente terrenos. Dejamos de lado a las edificaciones, por lo que al día de hoy habría un 80% de edificaciones en el Perú que se encuentran total o parcialmente en la informalidad. El gran pendiente, como no podía ser de otra manera, es definir derechos sobre las tierras de las comunidades campesinas y nativas, proporcionarles organizaciones que les permitan hacer buenos contratos, participar en actividades económicas y también en los beneficios de esas actividades. Pero se ignora cuántas hay, 8.400 oficialmente reconocidas y N cantidad de anexos y ampliaciones. Como si fuera poco, casi un 80% de los títulos que les han sido entregados en las últimas décadas son defectuosos, minusválidos, no están debidamente ubicados en el espacio. Miren ese plano, no tiene referencia a coordenadas universales. ¿Cómo nos va a extrañar que haya tantas disputas en torno a límites, superposiciones de derechos entre comunidades, con colonos, con titulares de concesiones, con áreas naturales protegidas, áreas de protección de bosques? Y luego no se sabe quién la representa. Elegir una nueva directiva puede tomar 10 meses para que luego sea impugnada. Y tenemos que admitir que en las últimas décadas la formalización no ha sido la prioridad. Titular una comunidad puede tomar 20 años. No existen canales institucionales para que sepamos qué sucede dentro de las comunidades y qué quieren los comuneros. Pero tenemos dos evidencias importantes y muy relevantes. La primera es que dentro de las comunidades, señoras, señores, sí se conoce, se identifica qué es propiedad privada, qué es propiedad pública y qué es propiedad comunal. Este dibujo fue hecho por una mujer nativa emprendedora, una de las tantas que en los cursos talleres que dictamos desde el Instituto de Libertad y Democracia, pues identificaron claramente que era propiedad individual, su chacra, su casa, la casa de su vecino, propiedad del Estado, el río, la escuela, la posta médica y en este caso la bodega como propiedad comunal. Así que tenemos que establecer canales institucionales para llegar a saber qué pasa allá adentro. La segunda evidencia es que efectivamente todos los comuneros quieren que las tierras de sus comunidades pues sean formalizadas y registradas, pero también ellos, respecto a su chacra, quieren también protección, reconocimiento y registro. Como ustedes pueden ver de este gráfico, todos ellos quieren que esté inscrito ya sea en el registro público, en el registro de la comunidad o en ambos. Y esto sucede en las 8 regiones del país. Reto. Bueno, creo que estamos en un momento de emprender una cruzada por los derechos de propiedad, por un Estado de Derecho que nos alberga a todos y que dé oportunidades. Y bueno, tendremos que empezar por asegurarnos de dar buenos títulos, buenos registros a ese universo de edificaciones, a las tierras de las comunidades, porque si todo esto no está seguro y definido, ¿cómo podemos prevenir conflictos entre los titulares de los derechos sobre el suelo y los titulares de derechos sobre el subsuelo? Luego, ¿cómo garantizar que haya una permanencia en la formalidad para que nuestras transacciones y todo lo que viene siga realizándose dentro de la legalidad? Ya se ha hablado bastante de este aspecto. Las vías legales de acceso a la propiedad, existe ahora alianzas público-privadas que hay que sostener en el tiempo para poder brindar alternativas de vivienda para todos los bolsillos. No solo casas, departamentos, lotes con servicios. Y por último, garantizar, facilitar el uso económico, la capitalización de los derechos de propiedad con participación en cadenas de valor, beneficios, sistemas de información donde sepamos quién es quién tiene qué, quién hace qué. Si no estamos ciegos, no podemos plantear ninguna propuesta que tenga viabilidad de éxito en el tiempo. Y estamos en este momento frente a, como nos decía nuestro presidente de CADE, Luis Estrada, estamos en una cruzada, en un reto por construir ciudadanía, que es compromiso y tarea de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, María del Carmen. Y ahora quiero invitar a Rosa, bueno, por favor, para que nos cuentes qué pasa con el arbitraje.
Bueno, ante todo quiero agradecerles por su paciencia, quiero agradecer a IPAE por la oportunidad que me da de dirigirme a ustedes el día de hoy en esta coyuntura tan complicada en que somos testigos de cómo la corrupción ha afectado a casi todas las instituciones en el país y también al arbitraje. Sin embargo, nuestra posición es clara. No permitiremos malas prácticas en el arbitraje, no permitiremos personajes oscuros, no permitiremos malos elementos en el arbitraje. Con la misma vehemencia que rechazamos la corrupción, queremos solicitar celeridad a las investigaciones que se siguen y ojalá que las personas respondan a ellas en libertad. No estamos de espaldas a la realidad. Entendemos que para luchar contra la corrupción se requieren instituciones fuertes. Fortalecer el arbitraje no solo es tarea del Estado, es tarea de todos nosotros. Para promover una economía de mercado para todos, que es el lema de esta CADE, se requiere un mayor y mejor acceso a la justicia. Por eso quiero proponerles un trabajo en equipo para conseguir una justicia más inclusiva en el mundo de los negocios. El Poder Judicial ha colapsado. Existen 1.600.000 expedientes sin resolver. A ellos se suman 1.500.000 cada año. La carga procesal es de más de 3 millones de expedientes. El proceso más rápido demora 16 meses y solo es una instancia. 6 de cada 10 peruanos, según Transparencia, cree que los jueces son corruptos. Si no hacemos algo ya, para el Bicentenario la carga procesal superará 4 millones de expedientes. ¿Se imaginan esto? 4 millones de peruanos sin acceso a la justicia. ¿Cuántos proyectos de inversión y cuántos negocios paralizados? Por eso, la reforma judicial no puede seguir postergándose. Sin embargo, no todos son malas noticias. Según el Doing Business 2019, el Perú está en el puesto 70 de 190 países en cumplimiento de contratos y resolución de conflictos, casi en el tercio superior, nada mal. Y además dice que resolvemos nuestros conflictos un año antes que los países de Latinoamérica. Sin duda, el arbitraje y las soluciones alternativas de conflicto han ayudado a mejorar el desempeño de la Administración de Justicia en Perú. En efecto, el arbitraje ha tenido un excelente desempeño. Cifras del 2014 al 2018 nos dicen que el 97% de los casos concluidos en ese periodo terminaron con un laudo en 12 meses. El arbitraje ha trabajado en transparencia y en autorregulación. El arbitraje ha funcionado, lo dicen las cifras. Sin embargo, hay que seguir trabajando para fortalecerlo y hoy vengo a presentarles 3 propuestas. La primera, difusión. Es importante difundir las modalidades de arbitraje para incentivar su uso eficiente. Si nos encontramos en un negocio entre privados muy sofisticado, probablemente el arbitraje ad hoc sea lo que se necesita por la flexibilidad que éste ofrece a las partes. Sin embargo, si nos encontramos ante un arbitraje en el que el Estado es parte, probablemente sea necesario un arbitraje institucional por las garantías que éste ofrece. Las MIPES y las pymes también pueden acceder al arbitraje. Hay arbitraje acelerado o arbitraje popular que permite soluciones a costos razonables y a plazos muy cortos, 3 o 4 meses para resolver un conflicto. Ahora, si nos encontramos ante a la construcción, por ejemplo, lo que ocurrió con los Juegos Panamericanos, en la infraestructura de Juegos Panamericanos, lo aconsejable sería un dispute board. ¿Por qué? Porque este permite que el proyecto siga avanzando y tener un arbitraje al final. Pero también debemos ser innovadores en materia de arbitraje. Atrevámonos a utilizar el arbitraje en negocios distintos. Hace unos meses, el Consejo Superior de Arbitraje confirmó un árbitro quechohablante.
nativo de una comunidad de la sierra. Y esto nos hizo pensar que por qué no usar la ventaja que da el arbitraje, la confianza que da a las partes el elegir su árbitro para tratar a través de él bajar un poco, ¿no es cierto?, la conflictividad social. Nuestra segunda propuesta es tecnología. Tecnología para buscar transparencia. Ya creo que se ha dicho hoy día bastante, la transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción y la tecnología es la mejor aliada de la transparencia. Hablábamos de las instituciones que se han empezado a autorregular. Hoy existe a disposición de todos ustedes una plataforma digital que les permite información sobre los árbitros, sobre los tribunales en los que participa, quién lo nombra, qué han resuelto, cómo están esos laudos, para así poder hacer un seguimiento detallado de lo que está ocurriendo en el arbitraje. Esta es mucha información. Si esa información la procesamos con inteligencia artificial, podemos tener información en tiempo real. El arbitraje online les permite ahorro de tiempo y ahorro de dinero. Y si a esto le agregamos las ventajas del blockchain, podemos seguir mejorando. La tercera propuesta es autorregulación. Las instituciones serias que se dedican a administrar arbitrajes, como son las de las cámaras de comercio, las universidades y los colegios profesionales, deben juntarse en una plataforma privada para autorregularse. ¿Para qué? Conseguir la adecuada gobernanza de estas instituciones, exigiendo estructuras mínimas que garanticen independencia y altos estándares profesionales, un código de buenas prácticas homologado, no solo para exigirle buenas prácticas a las instituciones, sino a los árbitros, y no solo en los arbitrajes administrados, sino en los arbitrajes ad hoc, porque, señores, la integridad es comportarse igual, nos estén supervisando o no. Les voy a proponer un ejercicio para agilizar la justicia en los negocios. Les contaba que cada año entran 1.500.000 expedientes al Poder Judicial. De ellos, 300.000 son de materia civil. No es descabellado imaginar que gran parte de esos procesos provienen de incumplimientos contractuales, que, como ustedes saben, pueden someterse a cláusulas de arbitraje. Si tenemos más árbitros y usamos más intensivamente las cláusulas arbitrales, podremos ayudar a desconcentrar en un año el 40% de esos procesos civiles que agobian hoy al Poder Judicial. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué necesitamos? Árbitros idóneos, comprometidos con la transparencia y las buenas prácticas. En esto, los jóvenes tienen mucho que aportar. Seguir trabajando en la cultura arbitral. El Perú, señores, es uno de los países que mayor cultura arbitral tiene en la región y probablemente en el mundo. Sigan apostando por el arbitraje, porque justicia para todos es tarea de todos, es una tarea conjunta del sector privado y del Estado. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Vamos a profundizar rápidamente con una pregunta para cada panelista. Jorge, empoderar al ciudadano para que pueda justamente ayudar en esa puesta de reglas de juego, ¿no?, que el Estado supuestamente tiene como rol. ¿Cómo ese empoderamiento ciudadano, cómo ese aporte del sector privado en su conocimiento del mercado puede también hacer que se combata la corrupción o la informalidad? A ver, existe una relación muy estrecha entre burocracia, corrupción e informalidad. Yo te diría una relación casi causa-efecto, donde la burocracia es la mamá de la corrupción y de la informalidad. Creo que los corruptos y los informales encuentran en la burocracia el ambiente más propicio para proliferar. Mientras más requisitos, más trámites, más sobrecostos tiene en el ambiente de negocios, más oportunidad tienen
los corruptos para extorsionar y más incentivos tienen los informales para huir de la formalidad. Creo que ninguna de estas medidas se combate con paliativos o con medidas reactivas, ¿no? Creo que meter en presas a unas cuantas personas o disparar prisiones preventivas a diestra y siniestra son medidas insuficientes para poder acabar con la corrupción, y tenemos que pensar en cuál es el origen de estos dos problemas. Entonces, de alguna manera, si vemos que el sector privado tiene mejores herramientas que el Estado para poder reducir la burocracia, enfrentándola cuando hace daño, puede dejar de lado tanto la corrupción como la informalidad y hacer frente al abuso de autoridad o al exceso de regulación cuando lo necesita. Voy a hacer una repregunta rapidito. Lo que alguien podría decir es, bueno, pero el sector privado siempre va a querer poner las reglas de juego que le convienen. Y en este contexto de unión, de integración, que yo creo que hay que resaltar, ¿de qué forma nos aseguramos, digamos, de que el empresariado que ayude al Estado a poner reglas de juego sea el empresariado ético y responsable, ¿no? Y responsable, no irresponsable, ¿no? ¿Cómo ves ese tema? Creo que armar estas reglas de juego de alguna manera es trazar la cancha en donde se va a desenvolver el sector privado, los empresarios, y necesitamos como que un primer impulso del Estado para canalizar este esfuerzo, que se dé un marco normativo que haga más eficiente este enfrentamiento del sector privado contra el exceso de regulación. Creo que lo hemos escuchado muchas veces, los gobiernos sucesivamente tienen un interés por luchar frontalmente contra la corrupción, luchar frontalmente contra la informalidad. La solución pasa por comprarse esta solución como un mecanismo para resolver el problema. De acuerdo. María del Carmen, los derechos de propiedad, como bien decía, son la base de la economía de libre mercado, de la economía de generar prosperidad, riqueza, valor. ¿De qué forma, en la misma línea de lo que hemos conversado ahora y a través de todo este evento, el sector privado puede ayudar al Estado a garantizar estos derechos o a fortalecerlos en zonas rurales, en zonas urbanas? Bueno, durante estos días estamos diciendo que una lección que tenemos que aprender es que lo que ha resultado, no olvidarnos y potenciarlo, ¿no? Las alianzas en el sector público y privado se consolidaron cuando tuvimos que enfrentar un proceso de democratizar el acceso a la propiedad, al crédito y pacificar el país. Se creó la unión formal e informal. Aparecía a toda página en los diarios a finales de los 80, principios de los 90, donde estaban representados los directivos de los principales gremios, CONFIEP, los dirigentes, los representantes de los beneficiarios de los programas de formalización de la propiedad, la simplificación administrativa, la mejora regulatoria, y también estaba representado el Estado, y todos los congresistas de los diversos partidos políticos estaban, hasta su foto aparecía a toda página en los diarios. Y el resultado de estos programas ha sido totalmente exitoso. Hemos visto que se consolidaron los acuerdos de pacificación, se desplazaron a los terroristas de los grupos, las dirigencias, se creó la ley de simplificación administrativa, la mejora regulatoria, que ahora tenemos que tener una mirada vigilante. Entonces, en momentos difíciles se presentan también oportunidades. Entonces, este antecedente de esta unión que durante todo el tiempo decía, esto funciona, esto se puede mejorar, acá debemos agregar, acá debemos proceder, acá debemos avanzar, no la debemos perder. Y por último, algo muy concreto, cuando se había formalizado ya la mitad en el área urbana, y teníamos 1 millón de predios, se lanzó la Central de Información Positiva, donde tenías información no solo de lo que estaba formalizado en los registros públicos, sino además todos los que proveían servicios básicos, Edelnorlus, del Sur, Sedapal,
la superintendencia de banca, quienes habían recibido crédito, quienes habían comprado vehículos, quienes habían tenido créditos para materiales de construcción. Entonces eran 1,5 millones de nuevos propietarios y un sistema de información que ha sido dejado al olvido. Y yo creo que ahora, en este momento, el sector privado podría lanzar una gran plataforma de manejo de esta información y además continuar vigilante y, claro, customizado al momento actual, poder reforzar, reflotar esta unión de los sector público, sector privado y el sector privado con todos los representantes de la sociedad civil. Rosa, cuando hablamos de justicia, y tú lo has dicho, es tarea de todos, yo vuelvo sobre la misma idea, y es que yo creo que el Estado tiene que garantizar, ayudar en garantizar justicia, no necesariamente impartirla, ¿no? Garantizar es distinto que impartir. Sin embargo, cuando contratas con el Estado, ahí es donde se han dado muchos problemas. Creo que ese es el gran tema de fondo. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo se debe manejar el arbitraje con el Estado? Lo has mencionado, pero quisiéramos que profundices un poquito más en este tema. Bueno, el arbitraje con el Estado, que trata sobre fondos públicos, tiene que ser absolutamente transparente y tiene que ser supervisado. Y por eso es necesario tener, por ejemplo, la plataforma digital del Faro, que te permite hacer un seguimiento. Pero cuando hablamos de arbitrajes ad hoc, ese seguimiento ya no es tan fácil. Me parece que el Estado tiene que hacer un análisis de qué es lo que ha ocurrido con los arbitrajes en los que participa, y probablemente va a llegar a la conclusión que el Estado, cuando elige arbitrajes, tiene que elegir arbitrajes institucionales, porque los arbitrajes institucionales les dan ciertas garantías, como son la existencia, para empezar, de un edificio físico donde estén los expedientes y los expedientes resguardados. Les llega la garantía de secretarios arbitrales que impulsan los expedientes, la garantía de una estructura, como les decía, mínima, que garantice integridad. Los arbitrajes institucionales tienen consejos superiores de arbitrajes que velan por la integridad de esos arbitrajes. Entonces, yo creo que todo esto es necesario. La reforma del Poder Judicial, pienso yo, se inició hace 25 años con la ley de arbitraje autónoma y con la decisión del Estado de someter sus controversias a arbitraje. Han pasado 25 años, hay que aprender lecciones y creo que hay que seguir con el arbitraje del Estado, porque sin duda ha ayudado a conseguir la inversión que hemos tenido en estos 25 años. Recordemos los 90. ¿Quién hubiera venido a invertir algo en el país? Creo que los convenios de estabilidad jurídica y los arbitrajes ayudaron mucho a ese trabajo. Hay que hacer algunos cambios, ajustes en el camino, y creo que el Estado tiene que hacer lo suyo, el arbitraje es suyo y él decide cómo quiere manejarlo. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Un aplauso, por favor, para este panel. Entre nosotros. Yo quiero terminar el panel mostrándoles simplemente un ejemplo para cerrar el círculo de el llamado a la unidad, entre paréntesis formalidad, que creo que es una idea que hay que ir pensando cada vez más. Y para eso espero que pongan la diapositiva, es una cosa muy cortita. Les quiero contar la historia de una persona. Esta persona yo la conozco, se llama Ana. Ella sufre una enfermedad rara, que es una enfermedad de alto costo que se llama esclerosis múltiple. Y quiero que vean en su caso cómo se puede graficar esta exclusión de alguien de la comunidad, del sistema, pero también cómo se puede encontrar una solución para volver a hacer que entre en la comunidad, en la unidad. La siguiente, por favor. Las personas que sufren Las personas que sufren de enfermedades de alto costo, encontramos en la Asociación de Contribuyentes, en un estudio que hicimos, que la mayoría de costos que tenían eran costos indirectos. Es decir, lo que más gastaba un paciente con una enfermedad de alto costo era no en las medicinas y en los tratamientos, sino en todos los costos que estaban alrededor. Costos, digamos, desde dejar de trabajar, tener que transportarse de otra manera, contratar a un cuidador. Estos costos indirectos incluían definitivamente que la persona falleciera antes de tiempo, prematuramente, con 50, 51, 52 años. Al final estaban los costos de los tratamientos.
esta persona se excluye naturalmente y se vuelve vulnerable en nuestro sistema formal. Deja de trabajar, no puede pagar impuestos, no puede pagar su hipoteca, no puede pagar tarjeta de crédito, no puede pagar la educación de sus hijos. Esto es demasiado grave y no son pocas personas, son miles de personas que sufren diferentes enfermedades de alto costo. Fíjense esta idea que está, creo que trabajándose, dando vueltas, y que es un ejemplo de cómo sector privado y Estado pueden generar políticas que traigan unidad, unión, que piensen en los más vulnerables y que distensen esa percepción negativa que se tiene de nuestros líderes. ¿Por qué no creamos un carnet para todas las personas que sufren enfermedades crónicas de alto costo que las vuelven vulnerables? Que evidencien que están enfermas o que padecen una de esas enfermedades, que son muchas, son bastantes enfermedades muy raras y extrañas. ¿Y por qué no hacemos que esas personas, por ejemplo, dejen de pagar impuestos municipales por un tiempo o a lo largo del tiempo que tienen que costear esa enfermedad? Dejen de pagar las tasas que tienen que pagar entidades públicas, se les exonere el impuesto a la renta. ¿Por qué tienen que seguir pagando costos notariales si ya están gastando en otras cosas que he mostrado que son bien fuertes? ¿Por qué los bancos, por qué el sector privado no las ayudan a también diferir o tener más facilidades para pagar sus hipotecas, sus créditos? ¿Por qué además no se les subsidia directamente en temas de transportes? ¿Por qué no se les otorgan becas en universidades o colegios? ¿Por qué a estas personas no se les dan algunos mecanismos para no perder su trabajo, sino que se adapten con su nueva condición al trabajo y puedan seguir desplegándose? Y luego, evidentemente, que exista la cobertura y un fondo en el cual los medicamentos y los tratamientos estén presentes. Les quiero mostrar este ejemplo para terminar el panel. ¿Por qué? Porque yo creo que este tipo de medidas, de políticas que integran a todos los empresarios y al Estado y a los funcionarios públicos, son ese tipo de medidas que la población y la ciudadanía espera para creer en la economía de libre mercado, que son concretas y hace que los que más lo necesitan no se salgan de la unidad del sistema, no se vayan, no sean excluidos, sino se queden adentro en la comunidad. Con esa reflexión los dejo. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, gracias a nuestros panelistas y será hasta otra oportunidad.